Buenos días, buenas tardes y buenas noches. A nosotros nos corresponde la unidad 7, contratos innominados y estructura de los contratos. Dicha unidad tiene el siguiente objetivo: conocer los contratos innominados para identificar entre ellos a los contratos electrónicos y poder llevarlos a cabo a partir de su noción, analizar la estructura lógica de los contratos para su elaboración. De contratos innominados. El concepto es, los contratos innominados son aquellos que no tienen un nombre específico ni una regulación particular en la ley, que son válidos y producen efectos jurídicos siempre que cumplan con los requisitos esenciales de todo contrato. En otras palabras, son contratos que no encajan en las categorías tradicionales como compraventa, arrendamiento, donación, etcétera, pero que las partes pueden crear libremente. El fundamento, su existencia se basa en dos principios del derecho contractual: autonomía de la voluntad. Las partes pueden celebrar los acuerdos que deseen mientras no violen la ley, la moral o el orden público. Asimismo, la libertad contractual. La ley permite crear contratos nuevos adaptados a necesidades específicas. Las características principales son las siguientes. No están regulados con nombre propio en la ley, son válidos y cumplen con los requisitos del artículo correspondiente del Código Civil, consentimiento objetivo lícito y capacidad. 3. Se adaptan a nuevas necesidades sociales o comerciales. 4. Su regulación proviene principalmente de lo acordado entre las partes. Interpretan o aplican jurídicamente. Cuando un contrato es innominado, se aplican las siguientes reglas, en este orden. 1. Lo pactado por las partes. El contenido del contrato es la primera fuente de interpretación. 2. Las disposiciones generales sobre contratos, normas de buena fe, cumplimiento de obligaciones, nulidad, etc. 3. Analogía con contratos similares. Si un contrato innominado se parece a la compraventa, arrendamiento, etc., se aplican normas de esos contratos en lo que sea compatible. 4. Principios generales del derecho. Buena fe, equidad, justicia contractual. ¿Por qué surgen los contratos innominados? Ejemplos comunes de contratos innominados. ¿Por qué surgen los contratos innominados? Surgen porque la realidad económica y social cambia más rápido que la legislación. Las personas crean acuerdos para necesidades que no existen con la ley. Importancia práctica. Permiten flexibilidad para atender necesidades modernas, facilitan operaciones comerciales innovadoras, complementan los contratos tradicionales cuando estos quedan cortos. ¿Qué es un contrato electrónico? Contrato de servicios digitales, edición, diseño y administración de redes, así como un contrato de influencer o contrato de contenido, contrato de tecnología, contratos mixtos o complejos. 7.2. Contrato electrónico. Un contrato electrónico es un acuerdo de voluntades celebrado por medios electrónicos, es decir, sin necesidad de que las partes estén en el mismo lugar físico ni utilicen un documento en papel. Algunos puntos clave. Las partes manifiestan su consentimiento vía medios electrónicos. El contenido del contrato se guarda en formato digital y la ejecución del contrato puede ser también vía digital. No todos los medios son iguales. Marca legal en México. Principios y normas aplicables. En el Código Civil Federal se establece que el consentimiento puede manifestarse por medios electrónicos. Y también se agrega el Código de Comercio, que también contempla los mensajes de datos y los medios electrónicos. ¿Cuál es su validez jurídica? Si los contratos electrónicos son válidos en México, siempre que se cumplan los requisitos básicos en un contrato, consentimiento, objeto o causa.
Algunos retos regulativos, aunque la normativa de cobertura y aspectos técnicos como el momento exacto de perfeccionamiento, así la legislación no resuelta completamente. Determina cuándo y dónde se perfecciona el contrato. Por ejemplo, cuándo se considera que se recibió la aceptación en medios electrónicos es un tema aún en debate. Se pueden clasificar los contratos electrónicos de varias formas, según el tipo de partes: contrato electrónico mercantil, contrato electrónico de consumo, directo, indirecto, puro y mixto. El contrato electrónico de transporte, tema 7.3. El contrato electrónico de transporte es el acuerdo por el cual un transportista se obliga a trasladar personas o bienes a un lugar a otro utilizando medios electrónicos para su celebración. Significa que este contrato no se firma de manera física, sino que se forma mediante aplicaciones. Su naturaleza jurídica combina varios elementos propios del contrato de transporte tradicional con características del comercio electrónico. Se considera un contrato consensual porque perfecciona con el simple acuerdo de voluntades expresado electrónicamente. Es bilateral, también es oneroso en la mayoría de las plataformas. El marco legal aplicable proviene de varias normas. El Código de Comercio en el artículo 80, 89 y 95, el cual establece validez jurídica de los mensajes de datos, la integridad de la información digital y la equivalencia funcional de la firma electrónica. La formación del contrato electrónico de transporte se da a través de un proceso digital. La aceptación ocurre cuando el usuario confirma la solicitud del servicio o compra el boleto. El pago suele realizarse por medios electrónicos. Las obligaciones principales del transportista consisten en realizar el traslado en condiciones de seguridad y conforme a lo pactado, mientras que el usuario debe pagar el precio y cumplir con las condiciones del servicio, como horarios y reglas de uso. Finalmente, su importancia radica en que es un contrato que refleja la modernización del derecho ante el uso creciente de herramientas digitales. (7.4) Estructura de los contratos. Concepto de contrato. Un contrato es el acuerdo de voluntades entre dos o más personas para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones, según lo que establece el Código Civil del Estado de México. Los elementos de existencia del contrato es el consentimiento, el cual es la manifestación de la voluntad de las partes para obligarse. Asimismo, el objeto, que debe ser lícito, posible, determinado o determinable. El objeto puede consistir en dar, hacer o no hacer algo. La solemnidad cuando la ley lo exige. Algunos contratos requieren formalidades especiales como escritura pública ante notario, inscripción en el registro público de la propiedad. Sin estas formalidades, el contrato no produce efectos legales. Los elementos de validez del contrato son la capacidad jurídica, en donde las partes deben tener capacidad para obligarse. Ausencia de vicios del consentimiento debe ser libre sin error, dolo, violencia, mala fe, lesión. Un contrato de vicios puede ser anulado. Los elementos de validez del contrato: licitud en el objeto, forma, cuando la ley la exige. Estructura práctica del documento contractual. El Código Civil del Estado de México no impone un formato escrito obligatorio. Título de contrato, ejemplo, contrato de compraventa. Identificación de las partes, incluye nombre completo, estado civil, nacionalidad, domicilio, para personas morales, representante legal, poderes notariales y datos de la empresa. 3. Declaraciones. Sirven para expresar quién en cada parte, capacidades legales, voluntades de las partes y la situación del bien o objeto del contrato. Y las cláusulas es el cuerpo principal del contrato, debe incluir objeto del contrato, obligaciones de cada parte, precio o contraprestación. Firmas de las partes, testigos, que es opcional, anexos, documentos que complementan el contrato como identificaciones, planos, inventarios, poderes notariales y avalúos. Y finalmente hemos llegado a la conclusión. Los contratos innominados son aquellos que no tienen un nombre específico ni una regulación particular en la ley, pero que son válidos y producen efectos jurídicos. Sin embargo, un contrato electrónico es un acuerdo
sin necesidad de que las partes estén en el mismo lugar físico ni utilicen un documento en papel. Una subdivisión de este es el contrato electrónico de transporte. Es el acuerdo por el cual un transportista se obliga a trasladar personas o bienes de un lugar a otro utilizando medios electrónicos para su celebración. Todos y cada uno de los contratos antes mencionados conllevan requisitos específicos, tales como títulos, lugares, fechas, voluntades, declaraciones, firmas y anexos, en función de suplencia para los efectos de dichos contratos.